Tras la muerte de algunas de las más grandes estrellas del espectáculo, no solo sus familias lloraron su partida, sino que comenzaron intensas disputas por sus millonarias fortunas. En muchos casos, personas ajenas, aprovechándose del caos y la confusión, lograron apoderarse de todo, dejando a los verdaderos herederos sin nada. Tras la muerte de Jorge Negrete el 5 de diciembre de 1953, el icónico charro cantor dejó tras de sí una serie de conflictos por su herencia. Aunque su fallecimiento a los 42 años fue devastador, su viuda, la legendaria María Félix, pronto se vio en el ojo del huracán debido a un costoso collar de esmeraldas que Negrete le había regalado, pero que, para sorpresa de muchos, no estaba completamente pagado. David Negrete, hermano del actor, exigió la devolución de la joya, lo que llevó a un enfrentamiento legal que alcanzó tal magnitud que María fue detenida en el aeropuerto cuando intentaba salir del país. Sin embargo, ni la presión judicial ni el escándalo mediático lograron que la doña devolviera la pieza. Finalmente, logró un fideicomiso para la hija de Negrete, Diana, con lo que pudo quedarse con el collar. En un acto que escandalizó aún más, decidió desmantelar las esmeraldas para insertarlas en su famoso collar de cocodrilos de Cartier. María Félix no solo ganó la batalla legal, sino que se salió con la suya de manera inolvidable, dejando claro que ni la muerte de Negrete ni las presiones familiares pudieron domar su orgullo. La muerte de Mario Moreno Cantinflas en 1993 desató un escándalo monumental cuando su hijo adoptivo, Mario Arturo Moreno Ivanova, se encontró con un golpe inesperado. La supuesta fortuna de entre 68 y 70 millones de dólares había desaparecido misteriosamente. Cuando acudió al banco para congelar las cuentas, solo encontró 133,000 pesos, un abismo en comparación con lo que debía haber. Este desconcertante vacío provocó una guerra legal con uno de sus primos, quien también reclamaba parte de la herencia, lo que arrastró al legendario comediante a una polémica que ensombreció su legado. Entre acusaciones y silencios, la fortuna del comediante más querido de México simplemente se esfumó, dejando a su hijo luchando no solo por el dinero, sino también por los derechos sobre las películas de su padre. El escándalo no terminó con la muerte de Moreno Ivanova en 2017. Su viuda, Tita Marps, se vio en el centro de un nuevo conflicto con los nietos de Cantinflas, quienes impugnaron el testamento alegando que ella se había quedado con todo, incluso con lo sentimental, como los icónicos zapatos y la gabardina del comediante. Aunque se pensaba que la herencia incluía propiedades como la casa en Acapulco y la hacienda La Purísima, Marps reveló que no heredó ninguna propiedad. Las disputas por la fortuna del Mimo de México continúan con un misterio aún sin resolver. ¿Qué pasó con los millones de dólares que Cantinflas acumuló a lo largo de su exitosa carrera? La icónica casa fortaleza de Emilio el Indio Fernández, situada en Coyoacán, se ha convertido en el epicentro de una batalla campal entre sus nietos y los administradores actuales de la propiedad. Tras la muerte del legendario actor y director en 1986, la propiedad quedó intestada, y aunque se cree que existe un testamento, hasta ahora no ha aparecido. La disputa ha alcanzado niveles insólitos, con acusaciones de mal uso de los recursos generados por la casa, que ha sido rentada para eventos sociales sin reportar ingresos a la familia. La tensión ha escalado a tal punto que incluso se han registrado peleas físicas, manchando el legado de El Indio Fernández con adicciones y conflictos familiares que parecen no tener fin. Citlali Vargas Fernández y Emilio Quetzalcóatl Fernández, nietos del cineasta, están enfrascados en una batalla legal para reclamar lo que creen que les corresponde. A lo largo del proceso, las autoridades han descubierto deudas millonarias de predial y servicios, así como la venta de obras de arte originales sin autorización de la familia. Mientras tanto, la Casa Fortaleza, que está catalogada por su valor artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes, ha sufrido modificaciones irregulares sin la supervisión requerida. Lo que una vez fue un símbolo de grandeza cultural ahora es el escenario de una amarga lucha por el poder y el control económico, donde la historia y el arte parecen haberse diluido entre golpes y traiciones familiares. La trágica muerte de Pedro Infante en 1957 no solo dejó un vacío en el corazón de sus admiradores, sino que también desató una tormenta de acusaciones y escándalos en torno a su herencia. En el centro de esta controversia se encontraba Antonio Matuk, su amigo y representante. Matuk, de origen libanés, comenzó su relación con Infante en 1949 tras un curioso trato. Le ofreció un Cadillac a cambio de representarlo en sus futuros contratos. A partir de ese momento, Matuk se encargó de las finanzas y compras del ídolo, logrando aumentar considerablemente sus ingresos y llevando su fama a nivel internacional. Sin embargo, tras la muerte de Infante,
las cosas tomaron un giro oscuro, y se le acusó de haberse apropiado de gran parte de la fortuna del actor. La familia de Pedro, en particular su madre, María del Refugio Cruz Aranda, se quedó en la ruina, mientras que Matuk, aparentemente, registraba las propiedades a su nombre. Doña Refugio llegó a confrontar a Matuk, exigiendo la devolución de los bienes, pero solo recibió una pequeña cantidad de dinero, lo que la obligó a vender las joyas que su hijo le había regalado para sobrevivir. Este escándalo sacudió a la prensa, que llegó a apodar a Matuk como el defraudador del siglo, acusándolo de quedarse incluso con el famoso auto Alas de Gaviota del actor. Aunque nunca se comprobó del todo, la sombra de la traición persigue hasta hoy la memoria de Matuk, quedando su imagen como el villano que pudo haber robado la herencia del ídolo del pueblo. Se estima que la fortuna de Infante rondaba los $30 millones, entre dinero, propiedades y objetos de valor. Matuk, tras la muerte del actor, tomó control de gran parte de estos bienes, aconsejando a Infante no dejar testamento, lo que dejó a sus herederos sin poder reclamar legalmente las propiedades. Matuk fue apodado el defraudador del siglo. La herencia de María Félix, la icónica actriz mexicana conocida como La Doña, desató una gran polémica tras su fallecimiento el 8 de abril de 2002, el mismo día que cumplía 88 años. Sorprendentemente, su fortuna no fue destinada a sus familiares cercanos, sino a su asistente personal, Luis Martínez de Anda, quien comenzó siendo su chofer pero con el tiempo se convirtió en una de las personas más cercanas y de confianza para la actriz. Martínez de Anda fue nombrado heredero universal, lo que incluyó 3 propiedades, joyas, vestidos y otros valiosos bienes. Tras la noticia de su herencia, enfrentó un acoso considerable, lo que lo llevó a abandonar México. Además de Martínez de Anda, otra persona que recibió parte de la herencia de la doña fue su ahijada, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, quien fue beneficiaria de un lote de joyas que pertenecieron a la legendaria actriz. Pese a sus deseos de abrir un museo en vida para exponer sus pertenencias, ninguna de las propuestas la convenció, por lo que las propiedades fueron vendidas posteriormente. La casa en Cuernavaca y la de Polanco, donde falleció, ya no existen en su forma original, mientras que su colección de joyas también fue vendida. La gestión de su legado ha estado envuelta en controversias, pero la figura de María Félix sigue siendo un ícono inmortal en la cultura mexicana. La fortuna de Félix se estima en aproximadamente $40 millones, cifra que incluye no solo sus ingresos derivados de una exitosa carrera cinematográfica, sino también sus inversiones en bienes raíces y su colección de arte. A lo largo de su vida, María Félix acumuló propiedades en lugares como París y Ciudad de México. La muerte de Javier Solís, el inolvidable rey del bolero ranchero, a los 34 años, el 19 de abril de 1966, desató una batalla por su herencia que conmocionó tanto a su familia como a sus seguidores. Solís, a pesar de su juventud, había dejado un legado musical inmenso, pero la ausencia de un testamento sembró el caos entre sus viudas y herederos, quienes lucharon por el control de las regalías de su música. Los problemas legales se centraron en los derechos de sus canciones, una fuente considerable de ingresos, lo que desató una amarga disputa entre los familiares que no lograron llegar a un acuerdo justo. Javier Solís tuvo 6 hijos reconocidos: Javier, Gabriel, Juana, Blanca Estela, Enriqueta y Jorge. Su viuda, Blanca Estela Sáenz, también fue heredera. A lo largo de los años, han surgido disputas entre los herederos por la gestión y distribución de la fortuna. Incluso se han presentado casos de personas que reclamaban ser hijos no reconocidos de Solís para obtener parte de la herencia. Se han descubierto casos de falsificación de firmas y documentos para obtener beneficios de la herencia de Javier Solís, lo que ha generado aún más conflictos entre los herederos. La gestión del patrimonio de Solís se ha visto dificultada por la falta de claridad en los derechos de autor de sus canciones y la falta de un catálogo completo de sus obras. La vida de Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, una de las figuras más queridas del cine y la comedia mexicana, estuvo marcada por un éxito desbordante en pantalla, pero también por problemas financieros que lo persiguieron hasta el final. A pesar de su popularidad y su icónica interpretación del Pachuco, Tintán acumuló una serie de deudas que nunca logró saldar antes de su fallecimiento el 29 de junio de 1973, a causa de un coma hepático provocado por el cáncer de páncreas. La falta de un testamento dejó a su familia, compuesta por 3 esposas y 6 hijos, en una situación precaria, agravada cuando Televisa confiscó varios de sus bienes para cubrir las deudas, dejando a sus seres queridos sin la herencia que esperaban tras su muerte.
Los problemas legales y las deudas no solo generaron tensiones en la familia, sino que también provocaron disputas por las regalías y propiedades del actor. La ausencia de un plan sucesorio claro complicó aún más la situación, sumiendo a su familia en conflictos que hasta el día de hoy ensombrecen el legado de uno de los más grandes comediantes de México. A pesar de todo, la figura de Tin Tan sigue viva en el corazón de sus admiradores, pero su historia también es un recordatorio sombrío de cómo las dificultades financieras y la falta de previsión pueden oscurecer el legado de una estrella. En sus últimos años, Irma Serrano, la tigresa, vio cómo una parte importante de su riqueza se desvanecía debido a fraudes, robos y traiciones que marcaron su vida personal y financiera. Una de las mayores pérdidas fue su casa en Lomas de Chapultepec, conocida como Cielo Serrano, que acumulaba antigüedades de gran valor histórico, como un piano del Segundo Imperio Mexicano y mosaicos del Castillo de Chapultepec. Tras un conflictivo acuerdo con Gerardo Gómez de la Borbolla y el Pato Zambrano, quienes la convencieron de venderla, Serrano terminó perdiendo la propiedad, aunque siempre alegó que jamás autorizó la venta. A pesar de sus intentos legales, la casa quedó en manos de Gómez de la Borbolla y se convirtió en un spa, mientras las valiosas piezas que contenía quedaron fuera de su alcance. Además de esta pérdida, Irma Serrano enfrentó el saqueo de su hogar en Chiapas a manos de Pilar de León, quien se hizo pasar por su sobrina y la despojó de valiosas posesiones, incluyendo la cama de Carlota, la emperatriz de México. Para colmo, su tumultuosa relación con el Pato Zambrano, conocido por su paso en el reality show Big Brother, terminó en acusaciones de robo y fraude. A pesar de estos golpes, Serrano dejó una herencia significativa, incluyendo 2 haciendas en Chiapas y el famoso Teatro Frou Frou. Aunque gran parte de su riqueza se perdió o fue saqueada, su legado y su fortuna no se desvanecieron por completo, dejando tras de sí una historia tan polémica como su vida misma. Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, dejó una fortuna estimada en $50 millones tras su muerte el 28 de noviembre de 2014. Esta herencia fue motivo de disputas familiares, ya que fue dividida entre sus 6 hijos, fruto de su primer matrimonio con Graciela Fernández y su viuda, Florinda Mesa. Mientras que los hijos del comediante recibieron la mayor parte del patrimonio, Mesa se quedó con aproximadamente $20 millones. A pesar de haber compartido una exitosa carrera en programas como El Chavo del Ocho, Mesa no estuvo exenta de controversias tras la muerte de Gómez Bolaños. Uno de los principales conflictos surgió cuando algunos de los hijos del comediante acusaron a Florinda Mesa de oponerse a la transmisión de los programas de Chespirito en televisión, lo que complicó aún más las negociaciones sobre la administración de su legado. Esta disputa alcanzó su punto más álgido con el anuncio de la bioserie Sin Querer Queriendo sobre la vida de Chespirito, en la que Mesa no fue incluida ni consultada. En mayo de 2024, Mesa emprendió acciones legales, alegando que ella conocía detalles íntimos de la vida del comediante que debían ser representados fielmente. Finalmente, en octubre de 2024, Florinda Mesa y los hijos de Gómez Bolaños lograron llegar a un acuerdo que permitió el regreso de El Chavo del Ocho a la televisión. Este acuerdo puso fin a las disputas legales y abrió una nueva etapa en la preservación y expansión del legado de Chespirito, consolidando su lugar como uno de los comediantes más influyentes y queridos en la historia del entretenimiento mexicano. En los últimos años de su vida, Andrés García, el famoso actor dominicano-mexicano, enfrentó serios problemas financieros que lo obligaron a vender varias de sus propiedades para cubrir deudas y mantener su estabilidad económica. Entre las propiedades que vendió se encontraban el castillo en la Ciudad de México, el bosque y la laguna en Acapulco. A pesar de estas ventas, García tomó decisiones polémicas respecto a su herencia, dejando fuera de su testamento a sus hijos Andrés Jr., Leonardo, Andrea y Michelle, lo que generó fuertes tensiones familiares. En lugar de sus hijos, Andrés García decidió dejar la mayor parte de su fortuna a su viuda, Margarita Portillo, y a su hermana, Rosa María García. Este cambio en su testamento provocó un gran conflicto familiar, ya que los hijos del actor se sintieron traicionados y excluidos. Además, la controversia aumentó cuando se reveló que en un momento anterior, García había designado a Roberto Palazuelos como heredero principal, aunque posteriormente también lo sacó de su testamento. Estos cambios generaron disputas y tensiones legales en torno al manejo de su legado. Uno de los beneficiarios de la herencia fue Andrés López Portillo, yerno de Andrés García, quien desde joven había estado cerca del actor y lo apoyó en la venta de varias propiedades para mejorar su situación financiera. López Portillo reveló que García le había regalado un rancho en el Ajusco, aunque accedió a venderlo para apoyar económicamente al actor y su madre.
Tras la muerte de Andrés García en abril de 2023, Margarita Portillo confirmó que la lectura del testamento sería un asunto privado, sin querer entrar en detalles sobre la distribución exacta de los bienes del legendario actor. Tras la muerte de Ernesto Alonso, el llamado señor telenovela, estalló un intenso conflicto por la posesión de un lujoso departamento en la alcaldía Cuauhtémoc, que había sido entregado en vida al actor Eduardo Yáñez. Teresa Anaya, heredera universal de Alonso, afirmó que el departamento le pertenecía y que se lo entregaría a Yáñez por cortesía, pero la situación dio un giro inesperado cuando la Fiscalía de la Ciudad de México falló a favor de Eduardo, reconociéndolo como el legítimo poseedor del inmueble. Esta decisión desató una guerra mediática y legal, con acusaciones de manipulación y falsas declaraciones por parte de Anaya, quien intentó quedarse con el departamento sin éxito. El escándalo se complicó aún más cuando se descubrió que 2 ex empleados de Yáñez, encargados de cuidar a su madre, vendieron el departamento ilegalmente por $600,000 mediante un contrato privado. Aunque Yáñez ya recuperó la posesión del inmueble, el caso sigue envuelto en denuncias y acusaciones contra Teresa Anaya y otros involucrados. A pesar de ofrecerle un 15% de la venta futura del departamento por amistad, la disputa por la herencia de Ernesto Alonso se ha convertido en un enfrentamiento digno de telenovela, dejando a la vista los turbios manejos alrededor de los bienes del fallecido productor. Tras la muerte de Rocío Dúrcal en 2006, su familia quedó envuelta en una tormentosa batalla por su herencia, que dividió a su esposo, Antonio Morales Jr., y a sus hijos mayores, Carmen y Antonio Jr. En su testamento de 1992, Dúrcal dejó una fortuna estimada en 2 millones de euros, distribuida según lo estipulado por la ley, con 900,000 euros destinados a Junior y el resto para sus hijos. Sin embargo, el conflicto estalló cuando Antonio Jr. descubrió propiedades ocultas en el extranjero, incluyendo apartamentos en Miami y México, elevando la herencia a casi 4 millones de euros. Junior negó inicialmente la existencia de estos activos, lo que llevó a una amarga disputa legal que llegó a los tribunales en 2009, con la familia enfrentada ante un juez y los medios. Durante 3 años, los duros enfrentamientos familiares dominaron los titulares, mientras Junior amenazaba con desheredar a sus hijos y dejar todo a Zayla, su hija menor. Las tensiones aumentaron especialmente cuando Carmen Morales acusó a su padre de retener las joyas de su madre. Finalmente, en 2011, gracias a la intervención del esposo de Carmen, la familia alcanzó un acuerdo extrajudicial que permitió restablecer las relaciones entre ellos. Aunque el conflicto dejó profundas cicatrices, antes de su muerte en 2014, Junior logró cumplir el deseo más preciado de Rocío Dúrcal, que su familia volviera a estar unida. Aarón Hernán falleció el 26 de abril de 2020, tras sufrir un infarto mientras descansaba, apenas unos días después de haber sido dado de alta de una cirugía para reparar una fractura de fémur. A pesar de que había mostrado una mejoría tras la operación y las sesiones de fisioterapia, su deceso fue repentino y sorprendió tanto a sus familiares como al equipo médico. El actor, que vivía en la casa del actor junto a su esposa, fue velado en la Capilla 2 de Galo de Félix Cuevas en la Ciudad de México. En sus últimos días, Aarón Hernán enfrentó un conflicto legal con sus hijos, quienes lo demandaron alegando que no estaba en condiciones mentales de manejar su patrimonio. El actor, profundamente afectado por esta situación, tuvo que acudir a su abogado para defenderse en un juicio de interdicción que buscaba tomar control de sus cuentas y propiedades. Sin embargo, logró reconciliarse con sus hijos antes de fallecer. Finalmente, sus hijos heredaron los bienes de su padre, tal como estaba previsto, aunque el actor falleció con una gran tristeza debido a las tensiones familiares. Ernesto Gómez Cruz, destacado actor mexicano con más de 200 películas y múltiples premios, falleció el 6 de abril a los 90 años, según informó la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Aunque brilló en la actuación, recibió numerosos Arieles y fue homenajeado tanto a nivel nacional como internacional, sus últimos años estuvieron marcados por la soledad y el deterioro de su salud. Sufría de demencia senil y problemas renales, lo que lo llevó a enfrentar una vida marcada por la enfermedad, la desorientación y las dificultades. A pesar de haber solicitado trabajo en 2019, su estado de salud y su aislamiento se hicieron evidentes. Tras perder a su esposa, decidió anticipar la herencia de su casa a sus 3 hijas, quienes, al recibir la propiedad, lo abandonaron emocionalmente. Este distanciamiento lo sumergió en una profunda soledad y depresión, viéndose obligado a vivir en condiciones modestas, alquilando un pequeño cuarto. A pesar de su carrera exitosa y su generosidad, terminó prácticamente en la calle. En sus últimos años,
Fue acogido por su hijo Raimundo, quien le brindó un hogar y algo de consuelo antes de su fallecimiento.